La tierra crujía bajo las suelas de los zapatos caros de Mateo, un sonido seco y frágil que hacía eco a la aridez de su propia alma. La hacienda de Olivos, bañada por un sol despiadado de mediados del siglo XX en el interior de España, se extendía ante él como un esqueleto de promesas. El aire caliente olía a polvo y romero silvestre, una fragancia que debería ser de hogar, pero que ahora cargaba el peso de la muerte y la soledad. La casona principal, con sus paredes de estuco desconchado y ventanas que parecían ojos vacíos, lo observaba con la indiferencia de un testigo antiguo. A sus 40 años, Mateo, un arquitecto que había cambiado los proyectos de la ciudad por la promesa de la tierra, sostenía las llaves de hierro. Eran pesadas, una carga de triunfo y amargura, la herencia de un tío que en la muerte le entregaba el sueño que en vida siempre le negó, dejándolo en un silencio profundo, roto solo por el viento que susurraba secretos entre las hojas plateadas de los olivos, moribundos. El detonante de su nueva realidad, sin embargo, no explotó bajo el cielo abierto de la hacienda, sino en el despacho sofocante del abogado del pueblo, una pequeña habitación donde el tiempo parecía haberse coagulado entre pilas de documentos amarillentos. Sentado en una silla de madera que rechinaba con cada movimiento, Mateo escuchó la lectura del testamento con una impaciencia contenida. Su corazón, un músculo entrenado para la desconfianza, latía a un ritmo lento y controlado. Fue entonces cuando la frase contundente, la condición que lo cambiaría todo, fue pronunciada con una calma burocrática que contrastaba con la tormenta que provocó dentro de él. Para que la posesión de la tierra fuera definitiva, debía asumir la tutela legal de Sofía, una niña de 8 años, hija de la ama de llaves fallecida. La revelación le cayó como una sentencia, la humillación final de su tío. La tierra que tanto amaba venía encadenada a un lazo humano que él jamás deseó. Si casos misteriosos como este te fascinan, suscríbete al canal para no perderte ninguna investigación. Nos gustaría saber hasta dónde llegan nuestras historias, así que comenta abajo de qué ciudad y país nos estás viendo. El pasado de Mateo era un tapiz tejido con hilos de resentimiento y amor no correspondido. En Madrid era un arquitecto exitoso, un hombre que erigía estructuras de concreto y cristal, pero que soñaba con la solidez de la tierra y las raíces profundas de los olivos. Para su tío, un hombre forjado por el sol y el polvo, esa pasión era solo la fantasía de un chico de ciudad, demasiado débil para entender el sacrificio que el suelo exigía. Cada visita a la hacienda era una prueba silenciosa que Mateo sentía que siempre reprobaba, sus manos lisas contrastando con las encallecidas del tío. La herencia, por lo tanto, no era un regalo, sino un desafío póstumo, un campo de batalla donde necesitaba demostrarle al fantasma de su tío y a sí mismo que su amor por la tierra era tan fuerte y resiliente como el de él, capaz de hacer florecer lo que parecía muerto. En medio de esta batalla interna surgió Sofía. No era una niña ruidosa ni exigente, era una presencia casi etérea, una sombra que se movía silenciosamente por los pasillos de la casa. Sus ojos, de un café profundo, parecían absorberlo todo sin juzgar, cargando una melancolía que parecía demasiado antigua para sus 8 años. Siempre consigo, llevaba una pequeña cajita de madera pulida por el uso que protegía con una ferocidad silenciosa. La niña era la personificación del secreto de aquella tierra, un rompecabezas que Mateo no había pedido, pero que ahora estaba obligado a armar. Su vulnerabilidad era un arma que desmontaba sus defensas, pues en su silencio asustado, él veía un reflejo del propio abandono que había sentido durante toda la vida, una herida que intentaba inútilmente cubrir con orgullo. El primer encuentro de ellos fue un diálogo de silencios tensos. Mateo, incómodo y ansioso por establecer orden, intentó ser práctico, tratándola como un objeto más del inventario de la hacienda. «Este será tu cuarto. La cena es a las 7», dijo él, su voz sonando extrañamente fuerte en la casa silenciosa. Sofía solo lo observó, su rostro inexpresivo, los ojos fijos en los de él. No asintió, no habló, solo permaneció de pie, sosteniendo su caja de madera contra el pecho. La ausencia de respuesta era más desafiante que cualquier berrinche o llanto.
En ese momento, Mateo se sintió como un invasor, un extraño cuyas reglas no tenían validez en aquel universo de dolor silencioso que la niña había construido a su alrededor, un reino donde no era bienvenido. La primera bocanada de aire fresco en aquella atmósfera estancada llegó en la forma de Elena, una vecina viuda cuya piel era un mapa de las cosechas y las sequías de la región. Llegó sin avisar, trayendo pan casero, queso y una sonrisa que parecía inmune a la aridez del paisaje. Su presencia era cálida y arraigada, todo lo contrario a la soledad de Mateo. Elena conocía las historias de la hacienda, las cicatrices escondidas bajo el polvo, y hablaba del tío de Mateo no como el tirano silencioso que él recordaba, sino como un hombre complejo, atormentado por tristezas que nunca compartió. Miró a Sofía con una ternura que rozaba el dolor, convirtiéndose instantáneamente en una aliada para la niña y en un espejo incómodo para la dureza de Mateo. La amenaza externa no tardó en materializarse, llegando en un carro negro que levantó una nube de polvo arrogante. Don Ricardo, el vecino rico y poderoso, era un hombre cuya cordialidad era tan superficial como el pasto en tierra seca. Con una sonrisa untuosa, ofreció sus condolencias por la muerte del tío y, casi en la misma frase, su oferta para comprar la hacienda. Es una carga demasiado grande para un hombre solo, especialmente con la niña, dijo, la palabra niña cargada de un desprecio sutil. La mención de Sofía, usada como una debilidad, encendió una chispa de furia protectora en Mateo. Rechazó la oferta con una frialdad cortante, declarando una guerra silenciosa. La codicia de Ricardo ahora tenía un rostro y un nombre. Los días que siguieron fueron una inmersión en la dura realidad de la hacienda. Mateo caminaba entre las hileras de olivos, tocando sus troncos retorcidos, sintiendo el pulso débil de la vida bajo la corteza. La tierra, agrietada como piel vieja, clamaba por un agua que no llegaba. El pozo principal revelaba solo un fondo lodoso, un espejo turbio de sus esperanzas menguantes. El calor era un enemigo constante que flotaba en el aire y absorbía la energía de su cuerpo. Esta lucha diaria contra la naturaleza indiferente comenzó a erosionar su arrogancia de hombre de ciudad. Se dio cuenta de que la tierra no podía ser dominada por la voluntad. Exigía humildad, paciencia y una escucha atenta, cualidades que había pasado toda la vida suprimiendo. Un atardecer, cuando el sol se desangraba en el horizonte, apareció la primera fisura en 1900. La muralla de Mateo se desplomó en una silla de la cocina, el cuerpo molido por el trabajo inútil, el rostro cubierto por una máscara de sudor y polvo. El sentimiento de fracaso era palpable, amargo como el polvo en su boca. Fue entonces cuando Sofía se acercó. Sin decir una sola palabra, colocó un vaso de agua fresca sacada de la cisterna sobre la mesa frente a él. El gesto era tan simple, tan pequeño, pero contenía un universo de cuidado. Por primera vez, no la vio como una cláusula en el testamento, un obstáculo. La vio, levantó los ojos y encontró la mirada de ella, y aunque no pronunció ningún agradecimiento, un puente silencioso se construyó sobre el abismo que los separaba. Al darse cuenta de que el orgullo no regaría la tierra, Mateo se lo tragó y fue a casa de Elena. Ella no lo juzgó, en cambio, lo llevó al campo y con manos firmes le enseñó los secretos de los olivos. Le mostró cómo podar las ramas secas para dar fuerza a las vivas, cómo leer las señales del viento y de la tierra. Mientras trabajaban, Elena tejía historias sobre su tío, revelando a un hombre que plantaba flores en la tumba de su esposa cada semana, que había perdonado deudas de trabajadores en años de sequía. Esas narrativas pintaron un retrato diferente, el de un hombre cuya dura coraza escondía una inmensa capacidad de amar y sufrir. Mateo comenzó a entender que la herencia iba más allá de la tierra. Incluía también el legado de un hombre al que nunca conoció realmente. La respuesta de Don Ricardo a la negativa de Mateo fue tan retorcida como él. Una mañana, Mateo descubrió que el pequeño canal de riego que traía un hilo de agua de un arroyo comunitario estaba bloqueado por un montón de piedras y tierra. No había forma de probar quién lo había hecho, pero el mensaje era claro. Era un acto de sabotaje sutil, diseñado para asfixiarlo lentamente,
para hacer su lucha tan agotadora que la venta se convirtiera en su única opción. La rabia que sintió Mateo fue fría y afilada. Esto ya no era un negocio, era una batalla por la supervivencia, y se dio cuenta de que Ricardo no solo intentaba comprar su tierra, sino que intentaba quebrar su espíritu, de la misma manera que la sequía intentaba quebrar la resistencia de los olivos. Mientras la tensión externa crecía, el universo silencioso de Sofía continuaba revelándose. Pasaba horas inclinada sobre un cuaderno, dibujando con una concentración feroz. Mateo, por curiosidad, espió sus dibujos. No eran las casas y flores que esperaría de una niña de su edad. Eran mapas detallados de la hacienda, pero desde una perspectiva subterránea. Dibujaba vetas de agua, redes de raíces interconectadas, puntos donde la vegetación era inexplicablemente más verde. Para él, parecían garabatos fantasiosos, la imaginación de una niña solitaria. No le dio importancia, sin darse cuenta de que en aquellas páginas estaban las respuestas que buscaba desesperadamente bajo el sol abrasador. La clave para la supervivencia de ese lugar. La guerra de Minden. Ricardo abrió un nuevo frente cuando un funcionario del servicio social tocó a la puerta. El hombre, con su traje gris y mirada crítica, era claramente un arma enviada por su vecino. Inspeccionó la casa polvorienta, cuestionó la capacidad de Mateo, un hombre soltero y sin experiencia, para cuidar de una niña. La amenaza velada era obvia. Si Mateo era considerado inadecuado, le quitarían a Sofía y la cláusula del testamento sería anulada, dejando la hacienda vulnerable. Por primera vez, el miedo a perder a Sofía se volvió tan real y aterrador como el miedo a perder la tierra. Comprendió que los destinos de los dos estaban intrínsecamente ligados. Para salvar su sueño, primero necesitaba salvar a la niña. Esa noche, el silencio durante la cena fue diferente. Impulsado por un instinto protector recién descubierto, Mateo había preparado una comida de verdad, un guiso sencillo que llenó la cocina con un aroma de confort. Él y Sofía comieron en silencio, pero la tensión se había disipado, reemplazada por una complicidad frágil. Rompiendo su propio hábito, Mateo preguntó, ¿viste los pájaros hoy? Sofía levantó los ojos, sorprendida. Después de una larga pausa, susurró una sola palabra: nidos. Fue una victoria, una pequeña semilla de comunicación plantada en el suelo árido de su relación. En ese momento, la casona grande y vacía se pareció un poco más a un hogar, un refugio que ambos necesitaban defender. La confirmación de las sospechas de Mateo llegó unos días después. El carro de don Ricardo pasó lentamente por el camino de tierra frente a la hacienda. Desde la ventana, Mateo vio a Sofía encogerse instantáneamente, corriendo a esconderse detrás de una cortina. Su cuerpo temblaba y agarraba su caja de madera con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. No era un miedo común a un extraño, era un terror específico, visceral, dirigido a ese hombre. Mateo se arrodilló a su lado y le preguntó qué pasaba, pero ella solo negó con la cabeza, incapaz de hablar, perdida en un pavor que él no podía comprender. Le quedó claro que el interés de Ricardo en esas tierras estaba ligado a un secreto oscuro, del cual Sofía era la aterrorizada guardiana. Desesperado por agua y atormentado por la imagen de los dibujos de Sofía, Mateo decidió seguir una corazonada. Tomó una de las hojas de su cuaderno, un mapa que mostraba una maraña de raíces convergiendo en un punto cerca de un viejo algarrobo que siempre había considerado inútil. Con Elena a su lado, ofreciéndole un apoyo silencioso, comenzó a cavar. El sol lo castigó durante horas y la desesperanza comenzó a instalarse. Pero entonces la pala golpeó algo que no era piedra. Era tierra húmeda, oscura y rica. Había encontrado un pequeño manantial subterráneo, olvidado por el tiempo. No era un río, pero era vida. Mirando hacia la casa, vio a Sofía en la ventana y entendió. La sabiduría de esa tierra no estaba en los viejos libros, sino en el corazón silencioso de esa niña. El descubrimiento del manantial fue más que una victoria material. Fue la soldadura de un vínculo. Mateo ahora veía a Sofía no como una carga, sino como su compañera, la heredera de un conocimiento ancestral que él, con toda su educación,
no poseía. Comenzó a incluirla en sus días, mostrándole los injertos que hacía en los olivos, explicándole sus planes para la cosecha. Ella lo escuchaba atentamente, respondiendo con dibujos que a menudo lo guiaban. La presencia de ella llenó los rincones vacíos de la casa y de su vida. El objetivo de restaurar la hacienda, para demostrar su valía a un fantasma, estaba siendo lentamente reemplazado por un deseo mucho más poderoso: construir un futuro seguro para esa niña, protegerla de Ricardo y transformar esa tierra seca en un hogar para ellos. El cielo, momentos antes de un azul pálido y polvoriento, comenzó a mancharse de un morado profundo y ominoso. El viento, antes una brisa seca, se transformó en un aullido lúgubre que barría la tierra, arrancando hojas secas de los olivos y levantando el polvo en remolinos fantasmales. El aire se volvió pesado, cargado con el olor a ozono y tierra mojada, la promesa de una tormenta violenta que podría ser tanto una bendición como una maldición. Para Mateo, era el presagio del desastre. Las pequeñas aceitunas, la personificación de todo su esfuerzo y la única esperanza de saldar la primera cuota de la deuda, se aferraban frágilmente a las ramas. Una lluvia demasiado fuerte, un granizo, y todo estaría perdido en cuestión de minutos, ahogando su futuro en un mar de lodo y desesperación. Como un buitre que huele la muerte, el carro negro de don Ricardo rasgó la penumbra creciente, sus faros cortando la cortina de polvo y viento. No estaba solo. A su lado, en el asiento del copiloto, estaba el abogado del pueblo, un hombre cuya expresión neutral apenas ocultaba la complicidad. Ricardo bajó del vehículo con una calma teatral, una sonrisa de desprecio en los labios, sosteniendo un portafolio de cuero que protegía de la lluvia inminente. Había venido para dar el golpe de gracia, usando la furia de la naturaleza como escenario para su propia crueldad. Su sincronización era una obra de arte de la malicia, llegando en el exacto momento en que las esperanzas de Mateo estaban más vulnerables, listas para ser arrancadas por la tormenta. Entraron en la casa sin ser invitados, trayendo consigo una ráfaga de viento frío que hizo vacilar las llamas de la chimenea. El enfrentamiento comenzó de inmediato, sin rodeos. Con una falsa solemnidad, don Ricardo anunció que Mateo había violado la cláusula de bienestar del testamento, una acusación que flotaba en el aire como veneno. Presentó documentos, un informe supuestamente imparcial de un trabajador social que pintaba un cuadro de negligencia: la casa en mal estado, la inestabilidad financiera, la falta de una figura materna. Con el abogado como su testigo legal, declaró su intención de asumir la custodia de Sofía para protegerla. La trampa, cuidadosamente montada durante meses, finalmente se había cerrado, usando la propia ley como su mandíbula. Mientras la tormenta rugía afuera, otra, de pánico y furia, explotaba dentro de Mateo. Se sentía acorralado, un animal atrapado en una trampa de acero. Argumentó, se defendió, habló del pozo que había encontrado, del progreso lento pero constante, pero sus palabras eran como guijarros lanzados contra un huracán. Eran inútiles contra los documentos fríos y las mentiras calculadas de Ricardo. Su mirada buscó a Sofía, que se había encogido en un rincón, con los ojos enormes y fijos en la escena, un pequeño barco en medio de esa tormenta de adultos. En ese momento, la hacienda, la herencia, el orgullo, todo eso se volvió secundario. Una furia primordial, puramente protectora, subió por su garganta. Ya no estaba luchando por un pedazo de tierra, estaba luchando por el alma de esa niña. El cielo se partió con un trueno que hizo temblar el suelo de la casa. El sonido pareció romper algo dentro de Sofía. Mientras los hombres intercambiaban acusaciones, ella se movió. Dejó la seguridad de su rincón y caminó hacia el centro de la sala, su pequeño cuerpo temblando, pero el rostro imbuido de una determinación aterradora. El silencio cayó, interrumpido solo por la furia de la lluvia contra las ventanas. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Con manos temblorosas, colocó su pequeña y misteriosa caja de madera sobre la mesa. La tormenta física alcanzaba su apogeo afuera, mientras que la tormenta emocional dentro de la casa se preparaba para su revelación más devastadora. Los dos fuegos, el de la naturaleza
y el del corazón humano convergían en ese único punto. Con dedos vacilantes, Sofía abrió la caja. No había juguetes ni secretos infantiles. Lo que había dentro eran cartas amarillentas, atadas con una cinta de satín descolorida y un diario con cubierta de cuero. Empujó la caja en dirección a Mateo. Ignorando el escarnio de Ricardo, Mateo tomó el primer fajo de cartas. La caligrafía era inconfundible. Era de su tío. Con la voz entrecortada comenzó a leer. Las palabras no eran las de un hombre duro y distante, sino las de un amante apasionado, escribiendo a la ama de llaves, la madre de Sofía. Las cartas revelaban un amor profundo y secreto, un romance vivido en las sombras, escondido del mundo por miedo al escándalo y al juicio, un amor que era la verdadera alma de esa hacienda. El verdadero trueno, sin embargo, vino del diario. Era la voz de la madre de Sofía, y en sus páginas contaba su historia. Describía no solo su amor por el tío de Mateo, sino también el miedo constante a don Ricardo, quien había descubierto el romance y los chantajeaba sutilmente, guardando el secreto como un arma para un uso futuro. Y entonces, en la última página, la confesión que reescribió toda la verdad. Con una caligrafía temblorosa, había revelado el secreto final. Sofía no era solo su hija, también era hija del tío de Mateo. Era prima de Mateo, el último eslabón de su linaje de 1900 sangre, escondida bajo el velo de una mentira protectora para salvarla de la codicia de un mundo que no la aceptaría. La verdad cayó sobre Mateo como un relámpago, iluminando todos los rincones oscuros de su pasado y de su corazón. El rechazo, la amargura, el sentimiento de abandono, todo se deshizo. Su tío no lo había castigado, lo había puesto a prueba. El testamento no era una cadena, sino un acto de fe suprema, la entrega de lo que tenía más preciado en las únicas manos en las que podía confiar. Miró el rostro aterrorizado de Sofía y vio por primera vez no a una extraña, sino a su familia, la sangre de su sangre, la tierra, los olivos, la cosecha, todo perdió su importancia. El verdadero legado no era el suelo bajo sus pies, sino la niña frente a él. Finalmente entendió que las raíces que tanto buscaba en la tierra, en realidad, estaban allí, vivas, en esa niña. Con la tormenta sirviendo de orquesta para su furia justa, Mateo se irguió, y por primera vez pareció más alto y más fuerte que cualquier hombre en la sala. Sus ojos, que antes cargaban el peso de la soledad, ahora ardían con el fuego de la convicción. «Esta es mi familia», declaró, su voz sonando más fuerte que el trueno. Tomó los papeles de la mano del abogado y con un movimiento lento y deliberado los partió por la mitad. Señaló hacia la puerta, un gesto final e irrevocable. «Fuera de mi casa». La autoridad en su voz era absoluta. El abogado retrocedió, asustado. Ricardo, pálido y derrotado, vio cómo el poder que había construido con mentiras se desmoronaba. Mateo ya no era un heredero reacio, era un guardián, un protector, el señor de esa tierra y de esa sangre. Cuando la puerta se cerró detrás de don Ricardo, un silencio profundo y purificador llenó la casa, más elocuente que cualquier palabra. Afuera, la furia de la tormenta amainaba, transformándose en una lluvia suave y constante que parecía lavar el polvo y la amargura de los últimos meses. Mateo se arrodilló frente a Sofía, que todavía temblaba, y por primera vez la abrazó. No fue un gesto calculado o torpe, sino un acto instintivo de un corazón que se había roto y reconstruido en una nueva forma. Ella hundió el rostro en su hombro, y sus lágrimas silenciosas se mezclaron con la humedad de la lluvia en su camisa. En ese momento, bajo el techo de esa vieja casa, con el sonido de la lluvia como único testigo, nació una familia, no de la sangre revelada, sino de la elección mutua de protegerse. La verdad, una vez liberada, corrió por el pueblo con la velocidad de un arroyo después de la lluvia. La historia del amor prohibido, de la hija secreta y de la codicia de don Ricardo transformó a Mateo de un forastero arrogante en un héroe trágico y protector. La comunidad, antes desconfiada, se abrió a él. Vecinos que antes lo observaban a la distancia, ahora aparecían en su puerta.
no con miradas de juicio, sino con canastas de comida, ofertas de ayuda para la cosecha y palabras de respeto. Elena lideró el Sintosten movimiento, su apoyo inquebrantable validando la nueva posición de Mateo. Aprendió que la fuerza de un hombre en el campo no se medía por su capacidad de trabajar solo, sino por la comunidad que cultivaba a su alrededor, un tipo de cosecha que nunca había considerado. Con la comunidad a su lado y la verdad como su arma, Mateo enfrentó los desafíos burocráticos con una nueva confianza. Renegoció la deuda del tío, no como un agricultor al borde de la quiebra, sino como el tutor legal de la verdadera heredera de la fortuna, presentando las cartas y el diario como prueba del fraude y la coacción de Ricardo. La tierra ya no era un símbolo de su logro personal, sino el hogar y el legado que protegería para Sofía. Se dio cuenta de que su tío no lo había rechazado. Le había dado el regalo más difícil y valioso, la oportunidad de convertirse en un hombre mejor, de encontrar un propósito más grande que el ego, de aprender que la verdadera herencia no es lo que se posee, sino a quien se protege. Meses después, la hacienda respiraba una nueva vida. El sol de la primavera bañaba los campos y los olivos, respondiendo al cuidado y al agua recién descubierta, ostentaban brotes de un verde tierno y esperanzador. La cosecha, salvada por la lluvia y la ayuda de los vecinos, fue suficiente para garantizar la paz por un año más. Mateo ya no era el arquitecto de manos lisas. Su piel estaba quemada por el sol, sus manos encallecidas por la tierra, y en sus ojos había una serenidad que la ciudad nunca le dio. Sofía, por su parte, había florecido. La niña silenciosa había dado paso a una niña cuya risa resonaba entre los árboles. Corría por los campos, dibujaba flores en lugar de mapas secretos y por la noche leía junto a Mateo cerca de la chimenea, llenando la casa con una vida que parecía destinada a albergar. La escena final es de un nuevo comienzo. Juntos, Mateo y Sofía cavan un pequeño hoyo en la tierra fértil cerca de la casa para plantar un nuevo olivo. Él le muestra cómo asentar las raíces con cuidado, un eco de lo que Elena le enseñó, transmitiendo el conocimiento como un legado vivo. Ya no son un hombre y una huérfana unidos por un contrato, sino un padre y una hija unidos por elección. Al levantarse, limpiándose la tierra de las manos, miran la hacienda, que ya no es un campo de batalla contra la soledad, sino un santuario de pertenencia. La verdadera herencia, ahora lo sabían, no estaba escrita en un testamento, sino en el acto de plantar algo juntos, con la esperanza de que sus raíces crecieran fuertes y profundas, entrelazadas para siempre. ¿Qué opinas de la forma en que el tío de Mateo eligió proteger a su hija? ¿Crees que confió en su sobrino desde el principio? Deja tu teoría en los comentarios. Si crees que toda familia merece una oportunidad de florecer, sin importar cuán árido sea el comienzo, dale like a este video y suscríbete al canal para más historias como esta.